Creo que ya todo el mundo conoce a Jordi. No vamos a avanzar un poquito en todo lo que es su trayectoria, porque al final a mí lo que me interesa es un poco cómo ha llegado a donde está, viniendo de donde viene. Porque Jordi, aquí donde le vemos, y ahora todo el mundo le conoce por el canal pues el Wild Project, pero tú, Jordi, venías de un canal ya muy grande. Tú eras, pues tenías tu canal de YouTube, que era Rincón de Giorgio, donde tenías, a día de hoy creo que tienes 11 millones, que es una auténtica salvajada, ¿no? ¿Cómo surge la idea de cambiar el formato? Además, en plena pandemia prácticamente, ¿no? O sea, ¿cómo te animas a dar ese salto a decir, tengo un canal súper exitoso y aún así hago un reboot prácticamente de mi contenido? Digo, ya no quiero hacer esto, o ya no quiero dedicarme tanto a hacer esto, quiero hacer otra cosa. Y te lances a la piscina, literalmente. Sí, el Rincón tiene, casi 11 millones y medio, y la verdad es que ahora está, yo creo que en su mejor momento. Subo muchos menos vídeos, pero, por ejemplo, ahora he hecho la semana de Halloween, que eran 7 vídeos seguidos, todos con muchos millones de visitas, ¿no? Al momento, o sea, es rollo, pues si lo saco a las 5 que día siguiente ya tiene 900.000, 1,5 millones, lo que sea. O sea, que el Rincón de Giorgio no está muerto, creo que está más vivo que nunca. Sí que es cierto que mi canal principal ahora mismo es The Wild Project, ¿no? ¿Cómo viene lo de Wild Project? Pues yo siempre lo he explicado, es una pequeña anécdota, es una pequeña tontería, ¿no? The Wild Project nace yo conduciendo. Estaba regresando de casa de mi ex, que vivía un poco lejos de mí en ese momento, y estaba en el coche y estaba harto de escuchar música, Dharma, ya sabes que tú y yo somos del heavy metal, pero lo típico que dices, hostia, ahora no me apetece, ahora quiero escuchar a gente hablando. Entonces pensé, hostia, pues la radio en esa hora, que era tarde, una mierda, había tarot, consultas sexuales para viejos, y digo, bueno, ¿esto qué es? Vale, podcast. Y no encontré ni uno que me hiciera tilín en español. Digo, hostia, no hay ni uno, porque me gustaba mucho Joe Rogan, pero en español, que aunque yo hablo bien inglés y entiendo perfectamente el inglés, tu lengua siempre es algo especial, ¿no? Es como engrasar todo, te lo engrasas bien con tu lengua. Y no había ninguno. Y hostia, pensé, coño, tío, ¿por qué no hago yo uno? Surgió así, me acuerdo perfectamente, estaba en el coche y pensé, hostia, ¿por qué no hago yo uno? Porque al final, mira, hablar se me da bien, comunicar se me da bien, tengo ya el conocimiento de cómo hacerlo a nivel de cámaras, a nivel de cómo funciona YouTube, porque yo tenía claro que iba a empezar en YouTube. Y así empecé, y empecé haciendo pues un programa que era un podcast a la semana, que era el formato de 1 versus 1, es decir, yo y un invitado. Y luego lo expandí con la tertulia, que tú de hecho has estado en los dos formatos, ¿no? En la entrevista y también en la tertulia, porque notaba que me faltaba algo. Es decir, que está muy bien que el invitado nos cuente cosas, pero yo tenía ganas de hablar de la sociedad, de hablar de noticias, de hablar de temas que a lo mejor me apetece hablar. Pues oye, mira, yo qué sé, me apetece hablar del destino. Claro, eso ahí lo tenía un poco más encorsetado. Entonces nace la tertulia, que es un formato que es... En YouTube era bastante novedoso en ese momento, porque es verdad que había muchos podcasts conversacionales, pero tertulia, como yo la hice, no tantos, ¿no? Y han gustado mucho los dos formatos, y el podcast se ha convertido, claro, en mi lanzadera. Si yo ya, como tú bien dices, yo ya tenía un canal de mucho éxito, pero el podcast me ha dado otro estatus, otra historia, es como otro cuento, otro público mayor, además del chavalín, que lo sigo manteniendo. Y es como que me ha conseguido mi mejor momento, ¿no? En mi trayectoria, como figura mediática o como lo quieras llamar. ¿Ha sido esto algo planeado? ¿Tenías pensado este nivel de éxito? ¿Tú te hacías una idea de a dónde podía llegar? ¿O dijiste, mira, voy a probar? Ya que vemos que no es por cansancio de tu canal original, sino que, pues la inquietud de querer probar algo nuevo, ¿no? ¿Pensabas que podías llegar a esto? A ver, yo soy ambicioso. Cuando hago algo, lo hago para llegar al máximo nivel sin amargarme la vida, que eso es algo que sí que he aprendido con los años. Entonces, ¿pensaba que sería tan rápido? Pues quizás no. Eso sí que te lo tengo que reconocer, porque es verdad que The Wild Project empezó y rápidamente ya fue un éxito. Y veníamos de algún podcast de youtubers que no habían ido nada bien, como The Wismichu, que fue un desastre a nivel de crítica y de duración, porque creo que en una temporada no continuó, ¿no? Entonces... yo ya venía como, hostia, esto va a ser la segunda vez que pasa algo así. Y de hecho se ha convertido en el número 1 del mundo en español, que es algo muy heavy, muy bestia, y que a veces no me doy cuenta del impacto, ¿no?
Claro, ahora mismo me cuesta, ¿cómo así tan rápido? Me cuesta pensar. Yo cuando empecé pensaba que sería el número 1. Yo creo que en algún momento lo pensé, porque yo ya venía realmente de tener mucho éxito. La pregunta buena es, cuando yo empecé el Rincón de Giorgio, pensaba algún día que llegaría ahí. Ahí sí que era un poco más quimera, pero yo aquí, quieras o no, yo ya venía de saber lo que era la fama, de saber lo que era tener... Creo que cuando empecé el podcast, no sé, que tendría 9, 10 millones de suscriptores, que tendría 2 millones en Twitter. O sea, yo ya venía de saber lo que es esto. Entonces esto ha sido como la confirmación y un cohete que me ha propulsado, pero yo ya venía en una lanzadera. Entonces, creo que sí que pensaba que podía llegar a estas cotas. Tan rápido quizás no. También es cierto que la pandemia, aunque yo no empecé en la pandemia, yo empecé justo antes, yo no sabía que iba a pasar esto. De hecho, tengo un podcast que me estoy riendo del COVID. Porque es que son, claro, imagínate, súper premonitorio, como siempre. 2 episodios, ¿no? Antes de la pandemia, o 3, porque creo que construiste el estudio y todo. Dos. Uno, ya había rumores de que hay una enfermedad en China, tal, y aquí decíamos, coña, sí, bueno, los ponemos todos en un almacén y que se contaminen y ya está, venga, acabamos con esto. Y luego el segundo vino Pablo Barrecheguren, que es una persona pues de ciencias, incluso con él hablé del tema, ¿no? Hablé de, oye, pues si el COVID y él mismo dijo, bueno, pues no hay para tanto, la verdad. Y luego, ya fue 3 días después o 4, nos encierran a todos y yo hago un último podcast, que es el tercero que hice. Fue muy surrealista, porque yo salí de casa y de verdad que viví una película. O sea, es la única vez en mi vida o de las pocas que yo he vivido una película. Yo salí, me acuerdo, iba para el estudio, que encima está céntrico, las calles vacías. Y sobre todo me acuerdo del silencio. No se escuchaba nada. Y eran las 5 de la tarde. Y era rollo, guau, ¿esto qué? Esto es el fin del mundo. O sea, esto es el apocalipsis. Pues estabas esperando que saliera una horda de zombies de la esquina, ¿no? Ojalá. Yo me hubiera encantado. Así que creo que es momento de comprarme un perro. Sí, bueno, esto mira, yo no puedo quejarme porque sería un hipócrita. Yo tuve la suerte de pasar el confinamiento en una casa con patio, a las afueras, es decir, yo he vivido un confinamiento muy guay. Si no fuera porque estaba separado de mi pareja en ese momento, y porque, ¿sabes? Hablabas con los amigos y tal, y alguno estaba más jodido, yo realmente, si hubiera durado el doble, a ver, estaba harto, tenía ganas de ambientillo, pero podría perfectamente, porque estaba ahí en mi casa, hacía el podcast online, o sea, el trabajo iba bien, o sea, todo funcionaba, ¿no? Y yo en mi casa estaba muy bien. Entonces no puedo decir que yo pasara un confinamiento infernal, porque sería mentira. Oye, y en el tema con el podcast, porque bueno, tu canal del Rincón de Giorgio es muy grande, o sea, era muy grande antes de que empezaras con el podcast, pero por ejemplo, yo de este lado del mundo, o sea, sí se escuchaba Jordi igual, pero como que era un poquito más de nicho, o era un poquito más como contenido la esfera que tocaba. Y yo ahorita veo que con el podcast te fuiste al mainstream, pero lo reventaste. Ahorita no, yo creo que no hay ninguna persona que no conozca el nombre de Jordi igual. ¿Tú notaste ese cambio, esa apertura hacia otro público? Sí, yo también se tiene que decir que cuando hablas de tu lado, hablas de Latinoamérica, de México, de Estados Unidos. Sí, de esta parte de... Bueno, yo creo que principalmente vendría siendo sí, México, Estados Unidos. México. A ver, es que lo que pasa es que también se tiene que ser realista, ¿no? Yo tengo que ser también sincero con mi trayectoria. Yo tuve un momento meteórico, o sea, yo llegaba a ganar 400, 500 mil suscriptores al mes, ¿no? Cuando fue y mucho de este público era latino. O sea, yo en el Rincón de Giorgio tenía un 70% Latinoamérica. Bueno, un 30% España, un 70% Latinoamérica, muchos de ellos mexicanos, que era mi público más fuerte de Latinoamérica. Pero lo que pasa es que yo tuve una época de bache en mi carrera, entonces yo creo que a lo mejor cuando empecé el podcast estaba remontando, me noté, pero yo hubo una época, un par de años, que para mí fueron un poco más oscuros, bajé el ritmo muchísimo, la gente pues no acababa de estar muy contenta. Ahí puede ser que sí que me volviera un poco más de nicho. Pero yo llegué en mi momento, yo era más grande que un Auronplay, por ejemplo. Pues que lo que él hizo fue una explosión nuclear, atómica, a nivel Nagasaki por 8. O sea, fue una barbaridad, ¿no? Pero yo era de los que más se hablaba. Luego tuve el bache que duró. Y
sí que es cierto que The Wild Project me ha dado el espaldarazo definitivo, ¿no? Ahora sí que es, como tú bien dices, aunque no me puedes seguir o no me puedes seguir, o puede gustarte lo que hago, no, pero sí que es cierto que ahora mismo estoy en la prensa, estoy he salido en todos lados, mi novela en España está siendo un éxito, quiere decir que la gente me ve en librerías. Ahora sí que es cierto que me he vuelto muy mainstream, no tan solo para gente más de nicho, más de videojuegos o más de humor de internet, sino de general, digamos. Igual todas las edades, ¿no? O sea, yo creo que rompes el espectro también de este corte generacional ya. Pues yo creo que ya ahorita te consume mucha gente también por la rotación que tienes de temas, de invitados, de personas con las que hablas. O sea que entiendo que a veces sí son, tienes a un Rubius, un Auronplay o lo que sea, pero así también tienes gente de la vieja guardia, ¿no? Con la televisión y todo esto.